Fue un pastor Gregorio XIII, 1572-1585. Bueno, como es común en la obra de Von Pastor, al final trata de los estados pontificios y habla del bandolerismo, el gran problema y la plaga que tenía Italia sobre el bandolerismo y los terrenos y los estados de la Iglesia. Gregorio XIII ha querido en todo su tiempo poner un poco de freno a todo esto, especialmente porque muchos varones nobles ocupaban, usaban esta gente, forajidos que formaban como lo que era, él los compara con esos, esos líderes, esos caudillos que en el siglo XIV se formaban, para la defensa, ¿no? Y que eran hombres, de todos ellos estaba uno bastante, que mucho dolor de cabeza le trajo al Papa Gregorio XIII, que fue Alfonso Piccolomini, que por cuestiones que se ve que no había llegado a lo que él pretendía, se dio al bandolerismo, en italiano brigantaggio. Y tenía ahí cerca de Ancona, en las Marcas, su castillo, que Gregorio XIII tuvo que arrasarlo al suelo porque era un hombre bastante peligroso. Estaban siempre al servicio de otros señores, de otros varones, por eso los mismos nobles, muchas veces estamos hablando del Gran Duque de Toscana o también el de Urbino, etcétera, que eran los limítrofes en la parte norte de lo que es los estados pontificios, y ya Gregorio XIII había pedido ayuda al de Urbino, que había dicho que sí, y el Gran Duque de Toscana, que estaba confabulado con Piccolomini, especialmente por la cuestión de Siena, le había aconsejado al Papa que se ponga en buenas relaciones con Alfonso Piccolomini. El Papa hizo de todo para luchar contra este hombre. Este hombre era despiadado, como todos estos. Había incluso saqueado, las arcas de los mismos estados de la Iglesia, había incluso llevado hasta 7.000 escudos en un correo que iba hacia Roma, etc. Todas estas cosas el Papa pero al final tú tienes que hacer un decreto de perdón, porque obviamente así le habían dicho más de uno, porque no había nada que hacer con este tipo de gente muy díscola y que justamente no. Incluso el Papa había, eso lo describe muy bien Von Pastor, como había un montón de lo que se llama macchia, o sea, ese bosque bastante difícil entrar y conocer que esta gente conocía. Entonces era muy difícil, muy complicado meterse en esos lugares muy, muy tupidos, que había que conocer mucho el lugar, y entonces todo esto le daba lugar a estos bandoleros para seguir haciendo lo que hacían, que era vengar, porque se ponían al servicio de otros señores, vengar enemigos, etcétera, etcétera. Incluso se encontraban cardenales y todo. El Papa hizo en la línea de San Pío V, pero obviamente era algo que era una plaga, dice Von Pastor, que no era solamente de los estados pontificios, sino de toda Italia, y el Papa en un momento tuvo que hacer un decreto de perdón, hubo peligro incluso de la misma Roma, de Alfonso Piccolomini con su gente. Por eso el Papa tuvo que reforzar y hizo saber, públicamente, que contrataría a 2.000 suizos, ¿no? El Papa obviamente luchó y puso, severas sanciones incluso a los cardenales, que tuvieran
que alojasen a estos fuori legge, como se dice en italiano, los que estaban fuera de la ley, pero era una plaga. El Papa hizo talar algunos bosques para que se sembrara trigo, digamos, y se evitara, digamos, que el bandolerismo pudiera. Alguno, como von Ranke, lo nombra este acto de Gregorio XIII como una cuestión del paludismo, ¿no? O sea, que hubiese sido el mismo Papa fautor del paludismo, lo cual obviamente von Pato dice que no es así, digamos, ¿no? Que es totalmente arbitrario, libre y totalmente arbitrario, más que todo, digamos, una afirmación de este tipo que hace en la historia de los papas el protestante von Ranke. También ayuda para sí, ciertamente en esta línea, en contrapartida de lo que ya había citado un poco más arriba, que lo cita, o sea, al pie de página, esto pone que ayuda, digamos, a mejorar, digamos, la zona pantanosa de Rávena, ¿no? Y también otros problemas, todo el vagabundeo, pero dice que esto von Pasto era peor todavía en Alemania, el tema de los vagabundos y todo este tipo de gente, ¿no? Que se trata de poner un orden, ¿no? Porque era... Bueno, después ahí nombra digamos, a cómo era el aspecto de edilicio, arquitectónico. Hay que tener en cuenta que estamos a las puertas del gran cambio, ¿no? que va a ser su sucesor, en el cual también le da, en cierta manera, indirectamente una crítica, porque parece que obviamente Sixto V romperá, digamos, destruirá un montón de cuestiones que aunque ahí dicen bien que había un criterio que no es un criterio que aparecerá después, que no estaba en la mente de salvar todo lo que apareciera de la antigüedad. Por ejemplo, estaba hablando de la Basílica de San Pedro, que ya prácticamente tenemos hasta el tambor hecho, faltaba solamente la cúpula, que daba miedo, digamos, temor incluso a los grandes arquitectos poder hacerlo. Ahí tenemos ya a Giacomo della Porta, que estaba a cargo, digamos, en la época de Gregorio XIII, de poder seguir adelante con las obras, que estaban bien avanzadas las obras de la Basílica de San Pedro, y muchos pensaban en que querían, y bueno, algún que otro noble iba a hacer una gran donación si se terminase, digamos, ¿no? Faltaba la cúpula. Bueno, la cuestión que ahí justamente inserta este comentario de que digamos que en la época de Gregorio XIII se hace la capilla gregoriana, que el mismo Papa no la quiso llamar así, después se conoció con ese nombre, en el cual se rompió, digamos, la tumba de Santa Petronila y se la usó para el piso, digamos, ¿no? Que dice que Pablo I la había traído del cementerio de Santa Domitila, la había traído a la Basílica Constantiniana. Entonces, nada, hace eso, y después dice que en esa época todavía no había un criterio claro, digamos. Bueno, después habla de los carnavales, como el Papa estaba en la línea de evitar todos estos tipos de excentricidades, pero su bondad, a comparación del rigor que tuvo San Pío V, muchas veces lo llevó a darse cuenta que el Santo Papa, su predecesor, había tenido cierta luz, porque obviamente todo el enmascaramiento que había en el carnaval era... Bueno, siempre buscó el Papa alguna causa para restringir. Él siempre se iba a Mondragone, a su villa, y así decía que los cardenales salgan y que no se queden, etc. El pueblo tenía mucho estas fiestas, ¿no? Que estuvo unidas a un montón de cuestiones. Bueno,
Trae después todo el comentario que justamente hace Miguel de Montaigne, el poeta francés que describe un poco con todo el tiempo que estuvo, la estada, que no fue tanta la permanencia, hasta que fue nombrado alcalde de Burdeos, etc. Estuvo poco, etc. Pero ciertamente describe, digamos, el fervor del pueblo romano, especialmente para la Cuaresma, para la Semana Santa, lo que se hace, las hermandades, esa fiascolata, ¿no? Las antorchas de fuego que hasta el Jueves Santo se encienden para ir a San Pedro para etcétera, las funciones, las ceremonias, etcétera, etcétera, todo ese colorido con todas las hermandades que hay, etcétera, etcétera, y como la gente ciertamente se arrodilla, tiene mucha piedad en esta semana, si bien en lo que el resto del año parecería ser, por lo que dice el poeta francés, que el pueblo francés sería más piadoso que el romano. Así que estas son las cualidades, las cosas que va comentando. Hay que tener en cuenta que no puede comentar demasiado porque, digamos, faltaba ese toque barroco que le dará, le dará justamente los papas que irán después de Gregorio XIII, pero ciertamente dice fue un pacto que el mismo Papa puso como una piedra fundamental en los cambios, digamos, ¿no? Ese toque barroco, digamos, con la cual se caracteriza y se hizo famoso, digamos, el esplendor romano, ¿no? De los siglos inmediatamente posterior al reinado de Gregorio XIII.